Vamos a iniciar entonces la actividad del día de hoy y un poco haciendo una síntesis de lo que fue el último correo que enviamos el pasado viernes, creo que fue, donde comentábamos de los compromisos, ¿cierto? Que íbamos a extender el plazo para las infografías, que también las comentamos, ¿cierto? A todos les hice llegar su comentario, con la idea de ampliar este plazo justamente para incorporar las modificaciones a propósito de las sugerencias. Generalmente uno suele operar al revés. Entrega, manda la orden de trabajo, pone la nota y después lo comenta. Entonces eso también tenemos que observarlo dentro de lo que son nuestras prácticas. Y bueno, y a eso se sumaba la tarea de generar este diseño instruccional, incorporándoles todos estos aspectos de cómo nos colaboran las tecnologías en cada uno de estos pasos. En algún momento una de las intervenciones que me hicieron llegar pareció entender, o quizás me expresé ¿no? sin mucha claridad, era como que inventar un nuevo programa. Y en realidad no, pues, o sea, es ocupar los mismos programas, las mismas estructuras que nosotros ya tenemos medianamente entrenadas. Hablamos de la institucional, pero si nos vamos por escuela, cada uno tiene su pequeña versión. Eh, y la idea es ocupar el mismo plan que nosotros regularmente ocupamos, pero ¿cuál era la indicación? Incorporarles todos estos elementos dentro de la misma planificación, aquellos elementos propios de la tecnología, obviamente desde el punto de vista de reconociendo cuál es su uso pedagógico principalmente. Entonces esa era básicamente la actividad 2, la cual ustedes debieron haber terminado de entregar el lunes, creo, no me acuerdo bien, pero Ujú. básicamente dentro del marco del plazo. Pero había una tercera actividad, y ahí no se portaron muy bien, que era compartir en un foro. En el foro era como lo que habíamos solicitado, que vieran una entrevista que se hizo a un profesor que visitó a la universidad, Juan Silva, De los SACH. Sí, sí, de la USACH, ¿sí? Eh, una entrevista que hicimos el año 2016, esa entrevista la grabé yo por si acaso, yo saqué mi sí, camarita, mi salían sus créditos ahí al micrófono, final. Salían sus sí, créditos al final ahí. y quedó bonito el video, ¿no? Quedó bueno. Qué bueno. Pero bueno, Y Sí, sí, entonces lo vimos. ese video había también que se solicitó que revisaran también un extracto de un artículo y que con esa información participaran en un foro. Y ahí participaron dos nomás. Entonces, Sí, pero pensaba que se cerraba hoy día, se cerraba el día 6. Pero es que, sí, claro, a mí me salía correcto, correcto, restringido. correcto, 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 Claro, correcto. entonces dije, ya, Claro, yo porque, participo, vi tranquilo, los 6 tranquilo, tranquilo. minutos que se yo leí, Sí, y cuando fui a correcto. participar, está cerrado a las 21 o Claro, porque 23:59 del 6. póngase en el lugar mío. La idea mía era procesar todas sus respuestas el día de ayer, martes, el lunes, por eso el lunes se cerraba, el martes yo las procesaba y para el día de hoy íbamos a estar compartiendo sus intervenciones, cosa que no se pudo hacer. Así que vamos a hacer una No, extensión. claro, claro. Es que Vamos a, se cerró el día lunes, pues, el día lunes se correcto, cerró la... correcto, correcto. Mm. Y eso, pero lo habíamos advertido. Pero no te preocupes, Juan Luis, si estos son cosas que tenemos que adaptarnos. Entonces sí, vamos a extender el plazo de la participación a este foro, pero dentro de lo que vamos a considerar para actividad de evaluación es participar en este foro, que vamos a decir el foro 1 de entrada, que lo vamos a tener que hacer después en este lapso que se abre, y el foro 2 que también ya debe habilitarse desde hoy día en la noche. Hoy día. Entonces van a quedar con dos foros activos, ¿ya? Ya. Así es que al término de esta sesión, durante la noche, vamos a abrir ambos foros y vamos a extender los plazos. Plazo que acordamos entre los profesores del módulo, porque esto pasó similar en los otros cursos también. Em, entonces lo vamos a extender hasta el día lunes, ¿ya? Así que voy a enviar Ya. también algunos correos recordatorios para decir, cierre del foro, acuérdense, para que participen. Entonces, en un profe, principio, pero en un pero principio también, disculpe, sí, es sí, que sí, Álvaro. dijo el foro 2 y el foro es la actividad de aprendizaje 3, es el foro, es que no están enumerados, entonces me confundió. Claro, a mí me pasó lo Correcto. mismo. De hecho, yo Hay, pensaba que hoy día comenzaba ese foro, como es la tercera semana, como tercera actividad sí, de la tercera semana. sí, Así lo interpreté. están separados por sesión, Mm. y en cada una de Ah, las sesiones están habilitados los foros. Y en la guía están planteadas como actividades de aprendizaje. Eso sí está en número correlativo. Pero ya. no se preocupen, son cosas que también pasa por familiarizarse con la rutina. Piense que si nosotros nos ponemos en lugar de ustedes,
ustedes se adaptan a una primera forma de trabajo con el módulo 1. Una vez que ya cacharon cómo funciona el módulo, le cambian los profes y viene el módulo 2 y adaptarse de nuevo al módulo 2. Y ahora estamos en el módulo 3, donde nuevamente hay una nueva dinámica. Entonces, solamente advertir que los foros, y lo digo con la paz de mi conciencia, todo el tiempo yo les dije que había que contestarlo antes y que se cerraba antes del día de clase. Pero no se preocupen, vamos a extender el plazo y esto sí lo vamos a extender hasta el día lunes hasta la noche, ¿ya? Porque en un principio también se consideró extenderlo toda la semana de receso, pero en realidad no, dejémoslo hasta el lunes, cosa que pasemos todo un buen 18 tranquilo y desconectado absolutamente de todas las cosas. Entonces, para el día lunes se va a extender el plazo. Sí, agradecer a los dos que participaron y recordar que esta dinámica de foro, a diferencia del foro abierto de preguntas en torno a lo que eran los contenidos, las tareas pendientes, que uno hacía una pregunta y contestaba, aquí tiene una estructura distinta. La estructura es, revisa la información, revisa el video, revisa el artículo, contesta el problema que se plantea, haz tu intervención y después tienes que comentar la intervención de otro colega. Entonces, son dos intervenciones las que tienes que hacer. Uno, con tu propia visión que la vas a transmitir, y la segunda, que es comentando lo que quiere decir, lo que dijo el otro. Y ese comentario puede ser en función de la crítica de lo que dijo, apoyarlo, discrepar, con todo lo que implica la posibilidad de abrir un foro. En lo personal, esta dinámica de foro yo la aprendí en un curso que me tocó hacer de docencia, y me encantó. Y siempre cuando contestaba yo me iba en contra de lo que había opinado el otro, para puro tensionar y abrir discusiones conceptuales. Entonces, eso por lo menos agilizaba esa situación y generaba una rutina un poquito distinta a lo que habitualmente se dice. Sí, comparto lo que dice Rodrigo aquí y allá, y al final todos compartimos lo mismo, y yo decía, no opino lo mismo que dice Rodrigo, creo que su trabajo no estaba adecuado, lo que describió era otra cosa. Bueno, y ahí obviamente genera ciertas tensiones educativas que eran estratégicas, pero de algún modo es algo que también uno puede tomarlo, que también es parte de la dinámica, y eso no va a atentar con el trabajo del que tú estás comentando, sino que estamos generando y abriendo diálogo. Así es que eso es, recuerden, es emitir su opinión y también comentar la opinión de otro colega, ¿ok? Eso es básicamente. Eso va a pasar en los dos foros. En los dos foros tienen que adoptar la misma dinámica. ¿Qué es lo que se evalúa? Tu intervención en cuanto a lo que significa el testimonio que tú no estás compartiendo. Y segundo, se evalúa también las características de la intervención. Y entre ellos también está el aspecto de claridad conceptual, de respeto y uso adecuado de las palabras y todo lo que implica ahí, y que está también en el documento Word inicial ahí del trabajo de semestre. Así que eso para que puedan, ojalá, revisarlo y entender que también nuestro grupo, ¿cierto?, vivió la dinámica de corregir las infografías, que algunos lo hicieron, y también de desarrollar la guía, que también no era poca pega, y al final se entiende que nos vimos con muchas tareas en este poco tiempo. Así que por eso extendemos el plazo de esto, ¿ya? Así que para los que se están incorporando, estamos comentando lo de la participación en el foro de esta sección, que era una participación previo a lo que era la actividad misma, y que vamos a extender los plazos. Así que todas estas mismas indicaciones las vamos a comentar, las vamos a mandar y sintetizar nuevamente en un correo electrónico, habilitando acerca de los tiempos y los plazos que vamos a ver. ¿Bien? ¿Ok? ¿Sí? Profesor, cuando se refiere al Word, se refería al PDF del plan docente, ¿cierto? Es que dijo el Word, entonces lo Sí, empecé a buscar y el PDF, ¿no? A lo mejor lo cambiaron recién a PDF, en un principio era un Word. Ah, ya, ok, ya. Sí. Y en un principio efectivamente era Word, pero se hizo el cambio, lo hicieron recientemente y lo pasaron a PDF. Ya. Pero Ok, era un documento ahí, incluso hasta editable. Así es que eso. Bien, pues hoy estamos en nuestra tercera sesión. Espero que el avance de sus trabajos haya sido de algún modo bien contextualizado, ¿cierto? Porque básicamente lo que buscamos es visibilizar la participación de las tecnologías en sus programas. Y los comentarios de sus trabajos, obviamente, se los vamos a hacer llegar dentro de estos próximos días.
Y hoy día vamos a avanzar a comprender un elemento que a lo mejor varios, es muy probable que todos ya lo entendamos, pero inevitable del grado de entendimiento, todos sí lo hemos vivido, ¿ya? Entonces lo que vamos a buscar ahora visibilizar es un concepto que lleva por título de los entornos virtuales para el aprendizaje o ambientes virtuales para el aprendizaje. Así que voy a compartir ahora la pantalla y vamos a abrir la presentación. Ya, dígame por favor si se ve la pantalla completa. ¿Sí? Sí. Perfecto, Sí. gracias. Sí, está Entonces, bien. este corresponde a la tercera sesión, donde vamos a hablar de los ambientes virtuales para el aprendizaje, entendiendo esto que más que un recurso tecnológico, es un recurso donde nos permite generar condiciones para que el estudiante y la comunidad pueda desempeñarse óptimamente en búsqueda de cumplir con sus objetivos educativos. Como les he señalado, esto es algo que todos hemos vivido. La importancia de la sesión de hoy, porque esto es un concepto nada más que lo que vamos a transmitir, seamos capaces de visibilizarlo en otros ambientes, en otros entornos que a lo mejor también hemos estado expuestos y que una vez que lo visibilizamos también podemos proyectar en nosotros implementar cursos que tengan esas características. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a ir hablando. En esta diapositiva sintetizamos básicamente lo que han sido lo que fue la primera sesión de trabajo, incluyendo algunos elementos propios del diseño instruccional. Nosotros hablamos del diseño y hablamos de la ruta para el aprendizaje como conceptos equivalentes. El término actual que se ocupa incluso de un punto de vista curricular es de diseño instruccional. Uno muchas veces busca especialistas en diseño instruccional, que básicamente lo que uno espera de ellos es que nos generen esta ruta de aprendizaje o este programa educativo, que son términos homologables, ¿cierto? Y que nos genere esta ruta que nosotros aquí tenemos planteado en este recuadro en amarillo, que va desde lo que puede ser el planteamiento inicial del tema, buscando ser motivador, introductorio, incluso hasta conceptuales elementales para iniciar un trabajo, y que se resuelva en un plan de evaluación y de retroalimentación, donde hemos transitado por actividades sincrónicas y asincrónicas, trabajo autónomo, colaborativo, de diferentes formas, en diferentes instancias, con diferentes matices cada uno de ellos, con el fin de poder llegar a esta instancia en la cual podamos medir qué tan eficiente fue nuestro programa educativo. Entonces, recordemos que la evaluación de algún modo mide eso, o sea, no solamente el rendimiento de lo que es el trabajo del estudiante, sino que también la eficiencia de nuestro programa. Y ese es básicamente lo que nosotros estuvimos revisando, profundizando en la primera sesión el concepto de lo sincrónico y lo asincrónico y lo desafiante, que es planificar estas actividades que están fuera del aula. Em, para después, la sesión siguiente, hablar de trabajos principalmente tipo autónomo o colaborativo, que fue también uno de los temas de desarrollo de lo que tuvimos en las tareas dentro de las primeras dos sesiones. Entonces, esto de manera muy sintética y muy gráfica es lo que buscamos sintetizar en lo que fueron estos primeros elementos. Ya en la segunda sesión pudimos reconocer ciertos elementos tecnológicos en cómo nos podrían ayudar. Y de hecho, la tarea que consistió en esta segunda sesión fue pedirles que a su programa, al programa que ustedes tienen ahí estructurado, le incorporen los elementos tecnológicos donde puedan permitir desarrollar estos elementos. Entonces, en el primer cuadro, mientras veíamos elementos de diseño instruccional, en azul aparecen ejemplos, ¿cierto? Ejemplos de diferentes aplicaciones, diferentes recursos, elementos de apoyo que nos ayudan a la docencia. Por eso ponemos este subtítulo, Incorporación de herramientas tecnológicas para la docencia, que fue esencialmente lo que de algún modo estuvimos trabajando en la idea de cómo implementar nuestro plan, sabiendo que nuestro plan ya debería tener esta estructura en cuanto a lo que es la visibilización de los tiempos sincrónicos y el reconocimiento de la planificación de la actividad asincrónica,
y también dándole espacio al trabajo autónomo y colaborativo, entonces ahora tenemos visibilizado ciertas herramientas que obviamente van a estar de acuerdo también al alcance de las actividades que estemos desarrollando en nuestro curso. Entonces, este correspondería de alguna forma lo que sería la visibilización del el alcance de lo que fue esta segunda tarea en cuanto a cómo intervenir su programa, donde entran los diferentes recursos tecnológicos. Ya en una llave más externa es cuando cobra sentido entender el concepto del entorno virtual para el aprendizaje. Y nosotros vamos a entender estos entornos virtuales o ambientes virtuales como el escenario virtual donde ocurre todo este fenómeno. En esto deberíamos considerar que hay instancias en las cuales se abren para permitir la conversación con los compañeros, entre compañeros, la conversación con los docentes, la interacción entre cada uno de estos actores del proceso de instrucción, la posibilidad de hacer retroalimentación directa en función de cada una de las tareas que pueden estarse desarrollando a través de un chat, a través de elementos de comunicación, tener claro de una agenda, el acceso a las calificaciones, la posibilidad de desarrollar foros temáticos, foros para análisis de casos o cualquier otro recurso, pero todo dentro de un contexto de lo que deberíamos entender un ambiente virtual y por ende todo debe estar virtualizado. Entonces, lo que estamos visibilizando dentro de lo que implica una planificación docente, que básicamente esto es lo que nosotros como profesor regularmente diseñamos, a la incorporación de lo que son diferentes recursos tecnológicos o aplicaciones para poder vivir estas etapas, entonces ahora visibilizamos la necesidad de contar con un ambiente. Y este ambiente o entorno virtual para el aprendizaje lo que busca de un modo va a ser permitirse ser el espacio donde ocurre todo el fenómeno de la instrucción. Nosotros, bueno, ¿cómo lo planteaba el profe Silva? Que él le da valor a que todo el proceso debería girar en torno al estudiante. Aquí dice alumno, ¿cierto? Pero bien sabemos que el término actual, el término vigente también, y que tiene mucho sentido, corresponde al enfoque de entender al estudiante como el elemento central. Pero ¿qué es lo que sucede? Que este estudiante debe permitir la interacción, debe permitirse que interactúe con otros estudiantes, que debe tener acceso a recursos, a fuentes de información, recursos a lo que pueden ser software, aplicaciones que te permiten ir avanzando hacia su trabajo educativo y con ello también permitir el desarrollo principalmente de metodologías activas. Recordemos que la metodología activa es donde el estudiante asume el completo protagonismo, ya sea para proponer una idea o crear elementos que den cuenta de su proceso de instrucción y también el trabajo de evaluación. Entonces, todos estos elementos que nosotros regularmente ya los visibilizábamos, ya los entendíamos, aquí aparece un concepto que me parece bastante interesante, que es lo que propone Silva, que es generar en el marco de estas tareas, de recursos, de actividades de evaluación, generar y promover el desarrollo de una comunidad dispuesta a indagar, dispuesto a investigar, dispuesto a profundizar, dispuesto a lo que implica el asumir el desafío de lo que es su propio proceso de formación. Entonces, todos estos materiales, todos estos elementos, se entienden que entran a una comunidad dialogante, a una comunidad que va a estar conforme a algunos aspectos, disconformes con otros, pero que tienen que cumplir con cierta rigor propuesta por la planificación, ¿cierto? Pero todo esto para generar en ese grupo de estudiantes, asumir que estamos hablando entre una comunidad de indagación. Entonces, este es el grupo de estudiantes en el cual se va a encontrar él. Y aquí Tito te doy la palabra a Gigli. Y esta condición que nos advierte Juan Silva, llama, digamos, a ver, a cuestionar efectivamente qué tanto estamos logrando nosotros con lo que implica la generación de espacios para la conversación y para la discusión.
qué tanto estamos promoviendo estas dinámicas propias de lo que es el trabajo, asumiendo que estos estudiantes en sí son una comunidad, pero que debe estar dispuesta y ganosa de poder indagar en los problemas que uno está dejando ahí presente. Entonces, a esta comunidad de indagación que nosotros hemos generado, todo el proceso de instrucción, todo el proceso de entrega de conceptos, de evaluación, de lo que pueda entenderse también en la resolución de dudas, incluso permitir los diálogos, todo esto debería recogerse y desarrollarse en una plataforma virtual. Y esta plataforma virtual es lo que nosotros regularmente podríamos visibilizar, que es lo que se entiende de lo que quería hacer el aula virtual institucional. Entonces, eso es básicamente lo que quería hacer. Entonces, nuestra aula no es un mero repositorio de PDF, de PowerPoint, de lo que puede ser un artículo, por ejemplo, sino que también tenemos que ver lo que es una plataforma virtual para el aprendizaje, un entorno virtual, donde tenemos que darle espacio al diálogo, a la conversación, al debate, al discrepar. No fue el profe, tu hermano. No, se cayó el profe. Ya. No fue. Se cayó el Oye, profe. Sí, ahora sí, vamos a ver. Sí, colegas. Me salí. Ahí se Ahí, conectó. ahora sí. Ahí sí, me caí. Se me cayó. Sí, Espérense, Sí. voy a tratar de cambiar la internet ahora. No sé qué habrá pasado. Con BTR estamos teniendo problemas. sí, Sí, BTR. mientras tanto, si prende imagen se me va. mientras tanto, Gigra, tú habías levantado Me pasó lo mismo con la tarea. Se me fue la imagen, pero yo la tarea. Eh, vamos a ver entonces, Gigra, tú tenías levantada la mano cuando estaba ahí Sí. conversando. Sí, lo que pasa es que es bastante interesante lo que decía en el video el experto, y bueno, y con respecto a lo que estoy viendo acá, el análisis del esquema y todo eso, pero hay una patita que a mí que me falta, y también un contexto que hay que tener súper claro, que cuando uno incorpora mucho el tema de las tecnologías, sobre todo para la innovación, para facilitar el aprendizaje, centrar en el alumno, etcétera, primero, no sé si soy yo solamente la que lo ve así, como que puede Sí, prestarse sí. el hecho de que, a ver, no se trata de virtualizar completamente la clase. Sí. Es algo que accidentalmente ahora en pandemia nos pasó por el contexto, pero siempre nosotros cuando discutimos dentro en el consejo, cómo nos íbamos a preparar para esto, cómo íbamos a lanzar adelante todo esto, dijimos que la UB no era una universidad online, no era una universidad que iba a dictar sus cursos, ¿no es cierto?, así de manera virtual, sino que era sobre la contingencia. Entonces, Sí. entiendo yo, claro. Estamos de acuerdo, estamos súper de acuerdo. Y voy para allá. Ok, Sí. ok. Entonces, cuando yo veo de repente esa imagen, ¿no es cierto?, donde están los alumnos que están interactuando y están usando tecnología, porque se ve, ¿no es cierto?, unos ocupan tablet, otros notebook y todo, que es como lo ideal, porque uno dice, sí, pues, al final uno se tiene que considerar que está en la clase, que está con los alumnos de manera presencial y está haciendo uso de estas tecnologías. Y que a lo mejor a través de la tecnología incluso los puedo evaluar, pero no implica que, exacto, esa foto que estaba ahí. Y cuando pasa y yo veo algo así, yo digo, uy, ahí está la patita que me falta con la universidad. Porque como yo hago asignaturas que sí exigen, digamos, algún uso de tecnología y también se aprende, siempre topo ahí en bueno, ¿y quién facilita, en este caso, la tecnología? La plataforma del aula virtual la tenemos. Ay, de nuevo se está cayendo. Objeto de presentar este tema es un poco ir un poco más allá de lo que la universidad nos ofrece, ¿ya? Porque en este momento el concepto de la virtualidad es algo que fue forzada por el contexto de la pandemia. Piense que la universidad paga al profesor mientras tenga su trasero en la facultad. El hecho de que se flexibilice a que nosotros hagamos docencia de nuestro hogar, eso implicó todo un replanteamiento de la docencia que la universidad hace.
Entonces, y de cómo entender la forma contractual entre el docente y la institución probablemente tal. Entonces, eso también es algo que tenemos que ver. Hace 2 años lo que estamos haciendo ahora era ilegal, imposible y no se podía hacer. Tuvo que venir una pandemia para decirnos que efectivamente tenemos que incorporarlo, tenemos que darle un uso al aula virtual, y eso es algo que implicó esto. Entonces lo que nosotros estamos mostrando acá va justamente como bien lo percibe la Giglia. Parece que estamos apuntando hacia algo completamente virtualizado. No es lo que nosotros queremos decir que la universidad está promoviendo esto, porque no es así, pero no podemos abstraernos que es parte del contexto que sí existe y que otras universidades y otras escuelas de nuestras mismas carreras en otras instituciones ya lo tienen operativizado. Y esa es una situación que es presente. De hecho, es algo que yo siempre digo, yo se lo dije incluso hasta el actual rector. Digo, todas las universidades, le decía yo, tienen formas de docencia online con formatos de educación a distancia, con aprendizaje autónomo y todo ello. Nosotros, la Universidad del Paraíso, ni siquiera estamos bailando, estamos fuera del baile. Vemos cómo todas las otras universidades están bailando, llaman su programa educativo, Edúcate, programa online, programa Medici, bla, 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 un montón de otros programas que hay en todas las universidades, pero la Universidad del Paraíso ha decidido estar fuera. En este momento, no sé si somos la única o una de las pocas que está fuera. Entonces, ahí viene un poco el por qué explicar esto. Porque en algún momento la universidad va a tener que dar este paso. Y va a tener que darlo, porque en este momento está fuera, no está en la discusión. Piensen que en este momento muchos de los programas educativos ya están absolutamente virtualizados. Quizás no para montar un programa de pregrado, quizás no para montar un programa de especialización, pero sí un diploma, como lo estamos haciendo ahora, o un diploma que sea absolutamente autogestionable. Entonces lo que buscamos con esta presentación, más que decir que la universidad está promoviendo esto, es solamente visibilizar que esto existe, que esto ya está operativizado, esto ya muchas instituciones ya maduraron toda esta estructura, y que de algún modo nuestra función como académicos del siglo XXI, ¿cierto?, es tener claro que esto está al lado de nosotros y pasando con pares que están fuera de nuestra institución y que está ocurriendo en otras escuelas. Entonces yo creo que ese es básicamente lo que queremos promover en la reflexión. Así como tú bien percibes, Giglia, y rescato eso, porque realmente es así. Lo que nos advierte, lo que nos comenta Juan Silva, es que el generar entornos virtuales, a propósito de que es el tema que nos convoca hoy, debería permitir que todo esto se vaya desarrollando desde un ambiente virtual, entendiendo que la escuela, esto no va absolutamente ligado con lo que nos está instruyendo la propia universidad, que nos dice empieza a hacer clases híbridas, que es fácil decirlo, vaya alterne con programas presenciales y haga online. Bueno, entonces tratando de volver a esa normalidad presencial, eso digamos el empuje que nos está tirando. Pero aquí hay un aprendizaje ganado, aquí hay competencias digitales, que nosotros tenemos competencia digital docente, que hace 2 años estaban hartos peldaños más abajo, pero ahora todo esto ha subido. Todos hacemos un montón de cosas que antes era impensable que lo hiciéramos. Entonces, es un poco entender cuál es el por qué estamos planteando esto. Así que, pero sí, efectivamente, yo comparto, digamos, lo que es tus observaciones, y que también trato de justificar un poco qué es lo que está ocurriendo en el concierto planetario, en el concierto nacional, en el concierto regional, y que nosotros como universidad estamos viendo cómo sucede esto fuera de nosotros. Rodolfo. Sí, Sí, pero Lo que Rodolfo pasa levanta la es mano. Sí. mira, yo vi un video en español ese, y luego estuve leyendo a Juan Silva en inglés, porque tiene un extracto. Y él dice, la metodología tiene que estar centrada en el alumno. Pero yo me pregunté, como que se da por supuesto que es un alumno técnico, tecnócrata, que es un alumno milenario, pero ¿cómo no vi que advirtiera cómo suplimos la eventual carencia del alumno que no conozca la parte tecnológica, porque el resto es un prejuicio que la conoce? Segundo, que carezca de medios y elementos
porque no es una universidad de ricos, no es una universidad de grandes recursos que llegan en auto, no tiene tecnología, a lo mejor no tiene celular, a lo mejor tiene problemas en la casa porque hay un solo computador y 4 hermanos estudiando. No vi que ofreciera algún tipo de guía. ¿Cómo solucionamos eso? Porque, claro, se traba en el alumno, pero si carece de los medios. Sí, estamos de acuerdo, Rodolfo, en tu reflexión también. Pero yo nuevamente lo llevo a pensar en que esto va a seguir modificándose. En algún momento, por ejemplo, a nivel de prepandemia, estaba yo trabajando con los muchachos de segundo año, estamos hablando del año 2018, y dije, vamos a hacer una actividad con computador, y todos tienen que traer computador. Lo pensaba yo, y también pensaba, puta, a lo mejor no todos tienen computador. Bueno, hicimos la actividad y llegaron todos con computador. Algunos se lo consiguieron, yo también presté computador, algunos trabajaron con tablet, y todos llegaron en su momento con la tecnología. Entonces, también no nos pongamos en el prejuicio de que no tienen, ¿ah? Porque yo creo que son recursos que están mucho más disponibles y accesibles. Entonces, hay que medirlo en la práctica y crear el indicador de cuánto es la carencia objetiva para que la institución también busque satisfacer eso. Cuando yo hice este trabajo, yo ya disponía de 20 tablets en el bolsillo dispuestos para aquel que no tenía, ¿ya? Entonces que yo lo había gestionado previamente. Entonces, esperando que alguien llegara y que no tuviera. Yo los tenía hasta reservados, los 20 de tablet. iPad, ¿ah? de 9 pulgadas. Y no fue necesario ocuparlo. Todos trajeron su computador, cosa que para mí fue sorpresivo. Me di cuenta que yo tenía un prejuicio de que no tenían y me sorprendieron porque trajeron todo su computador. Mauricio, antes de llegar, Mauricio, ¿querías comentar algo? Sí, gracias. Voy a bajar la mano. Claro, a mí lo que me llama la atención y también comparto alguna de los, lamentablemente, ¿cierto? Uno tiende a generar bastante prejuicio, ¿ya? Y algunos de esos uno los comparte y los ha vivido también. Pero a mí lo que me llama la atención cuando se habla de esta comunidad de investigación, ¿ya? Si mal no Indagación, recuerdo, comunidad de de indagación, indagación. perdón, de indagación, ¿ya? Se me fueron un par de letras ahí. Yo lo asocié como análisis crítico, ¿ya? Que tienen que hacer nuestras estudiantes, nuestros alumnos y nuestras alumnas, ¿ya? Más o menos lo sé como idea, a lo mejor estoy equivocado, pero eso fue como idea parecida, ¿ya? Pero para ello, gracias, claro, la comunidad de indagación, pero para poder desarrollar este análisis crítico por parte de nuestros estudiantes, yo creo que una de las cuestiones que a lo mejor el tema tecnológico, y a lo mejor también parto de ahí del prejuicio, ¿cierto?, que se podría dar, es que los chiquillos deben conocer antes, para poder hacer esta indagación y que esta indagación sea positiva, ya tienen que conocer los conceptos, porque de lo contrario se podrían tender a generar mucho o creer mucho en los fake news, ¿ya? O usando un término un poco más tecnológico, más digital, ¿ya? O sobre todo para los ramos, ¿cierto? O para los temas de humanidades que algunos de nosotros ya llevamos más a la práctica. Claro, a veces esta clase expositiva o más teórica, ¿cierto? Son necesarias. Y si bien son necesarias, ¿para qué? Para que después, ahí como estamos viendo el diagrama, ¿cierto? Los estudiantes realmente puedan desarrollar esta comunidad de indagación o este análisis crítico que yo, como les comento, lo sé como idea afín, ¿ya? Porque de lo contrario, tienden a caer muchas veces claro, en conceptos errados o porque apareció en tal parte, y a eso era lo que iba con los fake news, ya mucho por ejemplo, en ciencias sociales, en el tema más politológico, ocurre, ¿no? Es que yo escuché, es que vi esto, y ¿a dónde lo viste? No sé, pues, ni siquiera en el icarito.cl, como te fijas. Entonces, ¿cuál es? Y ahí me voy con un par de conceptos que son bien antiguos, que es la doxa y el episteme. Al final se quedan en la doxa nomás, se quedan en lo que escuchan, en lo que ven, y esa hasta ahí llega su indagación. No llega a una profundidad, no llega a generar el episteme, que es lo que debiésemos llevar. ¿Ya? Ese era más que todo como mi prejuicio y mi resquemor con este contexto. Sí, súper bien. Sí, estamos de acuerdo. Sí, en ese aspecto yo no discrepo con ninguna de sus observaciones.
Acá lo que yo estoy tratando de promover es entender lo que implica estos enfoques de lo que es recursos que ya tenemos y, como van a ver los ejemplos que les voy a mostrar, recursos que hemos vivido. Eso es lo otro. Entonces, a veces nosotros, desde un punto de vista de nuestra planificación, ponemos resistencia, pero al momento de tomar un curso online no nos cuesta, hasta lo encontramos bueno y funciona. Entonces, y ahí es cuando se provoca, digamos, el encuentro entre una posibilidad de darle un uso online completamente a algo, que no puede ser necesariamente nuestro curso, puede ser otro curso que podemos diseñar que tenga ese perfil como curso online, o bien lo que puede ser nosotros cuando somos usuarios de una plataforma online donde nos estamos formando. Entonces, ese es básicamente lo que yo quiero promover en cuanto a la observación, ¿cierto? Entender que nuestra plataforma, nuestro curso, nuestra aula virtual que ya tenemos disponible, ya puede ser, digamos, una oportunidad para poder hacer estos montajes. Rodolfo, dame un segundito y te doy la palabra al tiro. Entonces, y acá con los ejemplos, porque nosotros hablamos de nuestra aula virtual institucional, y todos tenemos nuestra experiencia, nuestro tránsito en torno a ello. Espérate, una cosa para responder que me quedó por contestarle a Mauricio. Efectivamente, todo requiere un entrenamiento, ¿ya? En todo quizá hay que generar un plan de inducción. Por ejemplo, ¿cómo yo fomento el espíritu de indagación? Hago ejercicios en el aula, en la clase presencial, buscando información en la plataforma de la biblioteca. ¿Ya? Planteo una pregunta, porque en los primeros ejercicios, piensa que trabajo con primero y segundo año. En primer año, primero que busquen información, y citan a Google, citan páginas de dudosa procedencia, pero no importa, porque a mí lo que me interesa es que rescaten un concepto y que aprenden a citarlo. Ese es el paso 1. Paso 2 es de dónde tienen que sacar la información. Entonces yo les enseño el PubMed, les enseño yo de una plataforma donde pueden acceder a la búsqueda de información, y ahí entonces donde primero se dieron cuenta que tenían que citar, que no es llegar y poner una respuesta, sino que tienen que citar. Eso es lo primero que tienen que visibilizar. Después, segundo, tienen que preocuparse de dónde están sacando la fuente para poderse citar. Entonces, pero todo eso tengo que entrenarlo. Y eso también se puede graduar dentro de lo que es un propio trabajo sistematizado de exigencia progresiva, pero donde yo estoy entrenando al muchacho. No voy a esperar que haga un ejercicio crítico del minuto 1. No, si apenas sabe aprender el computador y salir de lo que es YouTube y TikTok, ¿no? Porque eso es lo que podríamos decir que un joven podría ver regularmente, pero ni siquiera ve el diario. Entonces, no, pues ve que habría que ver el diario, que elija una frase, que rescate el concepto y que lo lleve y que lo cite, independiente de donde lo saque. Después le enseñaré a ver fuentes más certificadas, ¿cierto? Pero es un proceso que tengo que indagar. Y esto mismo tiene que pasar por cada uno de los recursos, que este concepto también lo vimos cuando veíamos el uso de recursos tecnológicos. Por eso hay que vivir la unidad, hay que pensar en formato de unidad y ver un sentido de progresivo en cuanto a lo que es el uso de estas mismas herramientas, ¿ya? Cuando y en todo estoy viviendo un espíritu de indagación, pero a medida que va madurando la indagación, nos vamos viendo más rigurosos, más estrictos, y las conclusiones de ese espíritu de indagación también va a ir escalando de nivel. Pero yo no lo voy a juzgar por el primer criterio, yo lo voy a juzgar en su competencia de salida. Eso es lo que me interesa. Y quiero que viva estos 3-4 meses conmigo para que al final construya argumentación más consistente con lo que estábamos viendo. Entonces, y ahí te respondo, Mauricio, un poco la inquietud y cómo yo lo vería, ¿cierto? Bueno, y acá nuestra aula virtual institucional, que todos tenemos nuestro grado de aproximación, que nos gusta, que no nos gusta, que nos costó meternos, que al final logramos y que empezamos a reconocer algunas oportunidades, que ya sabemos que podemos cargar clases, que podemos hacer preguntas, que podemos hacer pruebas, que podemos cargar videos, podemos cargar foros, podemos hacer varias cosas. Entonces empezamos a entender esto, pero es muy probable que varios de nosotros tengan experiencia también en otra universidad y se dé cuenta que la otra aula virtual funciona mucho mejor, ¿no? Más aplicada, corre es más bonita, es más estética, y empezamos también a comparar. Pero ¿qué es lo que estamos comparando al final?
cada aula virtual de las diferentes instituciones es un ambiente virtual, es una plataforma virtual para el aprendizaje. Y algunos dicen, sí, es que la aplicación funciona, no se queda pegada, que podemos poner, cronometrar las pruebas, que podemos hacer un montón de cosas que aquí no están. Bueno, a lo mejor sí están, lo que pasa es que no los pueden aprovechar. Y aquellos que no están, bueno, porque obviamente su entorno virtual es que a lo mejor está mucho más enriquecido en otros elementos. Las clases de video, los videos que hacen de las clases quedan mucho mejor grabadas, graban a los estudiantes, hay toda una plataforma de apoyo en el recurso de la generación del recurso audiovisual, pero bueno, pero ¿qué estamos hablando al fin y al cabo? De los propios ambientes virtuales que cada uno tiene, cada institución ha ido desarrollando entornos virtuales para el aprendizaje, para desarrollarlo de manera complementaria a la actividad presencial o también para que desarrollen ciertos formatos también más autónomos. Entonces, y aquí es cuando aparecen formatos como universidad online y nosotros podemos decir que nuestra universidad no es una universidad online, que podemos reconocer que hay programas de postítulos que se han desarrollado online y que incluso hasta colegios online, y eso es parte de la dinámica. Y por eso pongo yo estos dos ejemplos abajo. El Open English, que es un ambiente virtual para el aprendizaje, donde tú interactúas con el profesor, tienes acceso a información, tienes foros para resolver, puedes formar grupos de discusión, entonces está generando, ven cómo se van cumpliendo estos mismos criterios que estamos viendo en el Open English. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que ver. Y a lo mejor alguno de ustedes pasó por una experiencia buena o mala, pero pudieron tener acceso a esa información. Y el otro que yo quiero compartir también algunos recursos de ellos es de Doméstica. Yo de Doméstica no la conocía hasta cuando mis estudiantes me obligaron a crear una cuenta de Instagram. Entonces ellos me obligaron, me dicen, profe, tiene que tener una cuenta. Y dicen, no, siempre rehuí de eso. Hasta que ellos mismos me crearon la cuenta y me empecé a meter a Instagram y me llamó la atención que me llegaban cursos de Doméstica. Aprende a editar videos, aprende a hacer esto, aprende a hacer esto. Y hasta que le di clic a uno, porque el título me fue muy atractivo, escucho el video promocional, donde habla directamente el profesor, con una fluidez muy clara, una claridad conceptual muy importante, y como el curso costaba 7.000 pesos, 8.000 pesos, dije, no es tanto para entender cómo funciona la plataforma. Eso yo me metí no solamente para aprender del tema, quería ver cómo funcionaba la plataforma. Y la plataforma resulta que me ofrecía foros, me ofrecía clases, trabajos asincrónicos, trabajo colaborativo, o sea, todas las mismas cosas que uno también lo visibiliza en su propia aula virtual, pero con el formato, el diseño y la identidad que tiene Doméstica. No sé si alguno lo conoce. Yo les voy a compartir ahora una experiencia de un curso que tomé para que vean y que vean que se dan cuenta que se repite la misma estructura que nosotros hemos estado viendo. Así que eso un poco para visibilizar el concepto de lo que es un ambiente virtual, que nosotros tenemos nuestro ambiente virtual que debe de coexistir con actividades presenciales o híbridas, ¿cierto? Pero también una forma de escalar a un nivel también de absoluta virtualidad es con los cursos online. Ojo, que hace 10 años uno miraba peyorativamente los cursos online. Ahora nosotros hacemos actividades online. Y ahora lo que me pasa a mí, yo hace 3 años que ando tratando de convencer al decano y al director de docencia para que dé espacio para la creación de cursos online por la universidad. Porque están todos bailando con esa canción, menos la Universidad del Paraíso. Entonces, eso es algo que nosotros también tenemos que dimensionar y proyectar. Entonces, antes de los ejemplos, ahora sí, Rodolfo, ¿qué nos quieres comentar? Es una duda solamente. Mira, Sí. yo llevo 45 años siendo profesor aquí en el extranjero. Profesor presencial, parado frente, hablando, citando a los filósofos, a los sabios, los alumnos mirándome. Y de pronto me encuentro con esto. Esto para mí es como un paquete de tallarines envuelto en un paquete de virutilla, un enredo majamama. Aparte de no entender mucho los conceptos, la idea, las palabras, yo le decía al Gonzalo, yo no entiendo nada, me siento como un chino, ¿no es cierto?, en Grecia tratando de entender. Tengo que hacer un tremendo esfuerzo para entender el vocabulario. Ese es mi desafío al hacer este curso. Pero me surge la pregunta, te escuché, hace 10 años que estás peleando para que se implemente 3. el sistema. Sí. La pregunta es, la Universidad del Paraíso, por lo que veo, este año como que le ha dado mayor énfasis. ¿Hay una especie de estudio
o alguna encuesta, algún resultado que se haya analizado alguna universidad o esta para establecer los pros y los contras de este sistema, porque tiene que tener una ventaja y desventaja. Porque lo que más escucho es como un deber ser, como lo que lo viene, con lo que tenemos que preparar, que tenemos que estar listos. Pero Sí. todo esto fue a propósito de la pandemia, pero después va a llevar la normalidad, voy a tener que ir a la feria todos los días, voy a tener que ir a comprar, voy a tener que cocinar y voy a tener que hacer la clase. Normalidad, Sí. ¿no es Bueno, cierto? sí, Pero, sí, pero sí, ¿qué ventaja, desventaja tiene sí. todo esto? Por Mira, si fuera posible, ¿no? mira, estudios los hay, ¿ya? Juan Silva es un experto que lleva muchos años masticando este tema. Antes de la pandemia, él ya nos hablaba de los ambientes virtuales para el aprendizaje. Por eso yo quise también, es profeso, elegir esa entrevista del 2016, ¿ya? Y los artículos son más antes todavía. El concepto de la competencia digital es algo que la Comunidad Europea la definió el año 2006. La competencia digital. La competencia digital para todo profesional. 2006. 15 años después está ya la pandemia. Entonces, ¿qué dice? Tenían razón, pues. Teníamos que tener la competencia digital. Entonces, y de acá nuevamente saltar a los ejemplos. Muchas veces, y vamos a lo trivial, por lo menos es imposible dejar de ser autorreferente, pero yo cuando tengo una duda, voy a YouTube. Y esto yo lo aprendí por mi hijo. Mi hijo, que en esa edad tenía 9 años, estaba jugando Minecraft. 9 años, estoy hablando hace 8 años atrás. Y en eso veo a mi cabro, que tenía apenas 2 meses con el computador, le estaba cambiando la forma de la cabeza al mismo juego. El personaje le estaba cambiando la cabeza de otra forma, de otro color, de otro espectro. Y yo lo miré medio espantado, muy sorprendido, un grato espanto, y digo, ¿cómo? ¿De dónde aprendiste a hacer eso? Le dije yo. YouTube, pues papá. YouTube, pues papá. Entonces cuando me responde así, yo era de los que no compartía las clases. Yo era el que no compartía el PDF. Pero con esa respuesta de mi hijo de 8 o 9 años, dije, chuta, tiene razón. Yo no me había metido nunca a YouTube y después me empecé a meter a YouTube y claro, yo he arreglado un montón de cosas por YouTube. Todo lo que he aprendido de mi video, de mi super video que le pude compartir, todo lo aprendí por YouTube, en cómo configurar la cámara, preocuparme de la iluminación, preocuparme del audio, qué software elegir, el Premiere, el Audition, bla, 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 bla. Todas estas cosas lo aprendí porque fui viendo que en realidad estas cosas ya estaban disponibles. Entonces, en este momento yo lo ejemplifico con YouTube, que ahí encontré yo mi ambiente. Pero en realidad esto mismo es algo que ya lleva harto tiempo. Entonces en este momento no se trata de que nos muestren evidencia, porque la evidencia y la experiencia ya están. Y de hecho, las grandes universidades, las que siempre uno tiene como referente, planetario, esto ya lo tienen masticado y absolutamente resuelto. Definen alcance. Definen alcance en cuanto hasta dónde llegar con algo absolutamente virtual, hacen combinaciones donde de tanta virtualidad se alterna con cosas presenciales y al final todo esto, como es un proceso que va madurando, se empieza a desarrollar y generar estrategias para poder generar un producto que sea también atendible y moralmente correcto para la sociedad en función de lo que significa las competencias que estamos entregando. Entonces, eso es básicamente lo que quería hacer. Yo no estoy molestando a División Académica para que me permitan formar un dentista online. No. Pero sí puedo hacer un programa de diploma en patología de la mucosa online y que puede ser tremendamente eficiente. Puedo llegar a gente que está en Archipiélago Juan Fernández, que me toca hablarle colega y explicarle cómo hacer un procedimiento, a Magallanes, a Arica, a Perú, a Bolivia, México, España, que yo llevo 5 años atendiendo consultas de colegas mediante plataforma a distancia. Entonces, en este momento la evidencia está, hay que buscar y la vas a encontrar. La definición de la competencia digital también está definida hace 15 años. Entonces, el asunto es cómo nos comprometemos con eso en los aspectos formativos. Entonces, pero nuevamente, estamos súper claros que la universidad ha definido ciertos perfiles. Por mi parte, yo estoy molestando para que dé un paso más para que podamos competir, porque yo abro mi correo electrónico, mi correo de la UV, y me llegan todos los programas online de la Católica, todos los programas online de la Universidad San Sebastián, todos los programas online de la Universidad Andrés Bello, y todos los programas, y no me llega ningún programa online de la Universidad del Paraíso.
¿Ya? ¿Por qué? Porque no se puede. No, yo creo que falta ahí convencerse que sí hay aspectos y sí hay alcance dentro de los programas que sí se pueden avanzar, y ese, digamos, yo creo que es un proceso en el cual yo creo que más temprano que tarde va a pasar, pero todavía no pasa. Álvaro primero, que estaba comentando, pidiendo la palabra. Sí, habiendo trabajado en gestión universitaria, creo que tenemos la materia prima, digamos, en profes que puedan hacerlo, pero debe haber una resistencia política, porque esto significa crear una estructura para la acción. Ojo, no es Así que podamos es. reutilizar a las mismas, hay que crear la Vicerrectoría de Educación Así Virtual, es. la Dirección de Docencia de Educación Virtual, y se Así es. duplican y se generan, Correcto. y que todas esas cosas. Entonces, claro, puede ser, y yo aquí voy a locura porque yo no estoy en el equipo del rector actual, pero conociendo a muchos de ellos, que esto tiene que ver con una definición económica, por un lado. O sea, porque de embarcarse de esto tiene que ver con instalar una estructura, que en un servicio público, uno cuando instala estructura, tiene que tener mucho cuidado porque esas permanecen en el tiempo, porque dado el sistema de elección de las autoridades, no necesariamente las personas que después se eligen para hacer las cosas son las mejores, ¿ya? Y después sacar a un funcionario sin aplicar un Bueno, instrumento de evaluación que correcto, sirva es pero muy difícil. te fijas lo que nos está atrapando, lo que nos está Sí, conteniendo. Entonces, eso, nosotros mismos, somos nosotros mismos. nosotros mismos. Yo quedé impresionado cuando me tocó una vez ir a México, por un proyecto de investigación que pude adjudicar, y fui a la Universidad de Guadalajara. Y en la Universidad de Guadalajara conocí la escuela de odontología, era muy parecida a como tenemos nosotros, algunas precariedades, otras cosas muy bien equipadas, y después me llevaron a la Universidad Virtual de Guadalajara. Era otro edificio, otro estilo. Sí. No sé, era otro ambiente, otro estilo de trabajo, pero había una institucionalidad en torno a ello. Yo Efectivamente, no sé como tú bien si, ves. Rodrigo, si en los estatutos nuevos de la universidad que se mandaron dice algo de eso. Porque en el fondo, si es que no dice nada de eso, estamos fritos. En los Bueno, estatutos. no Fíjate, lo sé. porque en la constitución de la universidad, por decirlo como Sí, correcto. eso es, Sí, porque eso es lo que nos permite desde el punto de vista estructural. Nosotros los industriales nos preocupamos mucho del alineamiento estructural. O sí, sea, esto tiene mucho que ver con el aspecto teleológico de las organizaciones. O sea, las ya. organizaciones tienen un propósito y deben estructurarse para aquello. Al igual que la mandíbula se estructura para poder mascar y todo eso. Si la Bien, institución no tiene la estructura administrativa para aquello, nunca lo va a poder hacer. bien, sí, ese es un problema que vamos a tener. Bien, pues gracias, Álvaro. Giglia, si puede ser lo más breve posible, por favor. Es decir, yo iba a apoyar, iba a referirme Mm, a lo mismo que decía Álvaro, que finalmente nosotros estamos atrapados porque primero somos una institución pública y que estamos controlados por ese lado y estructuralmente en términos económicos y políticos, no es llegar y decir ya lo podemos hacer. Por otro sí, lado, si dentro de la misión y la visión de la universidad no está incorporado esto, difícilmente uno puede desde abajo hacia arriba, desde lo micro a lo macro, poder proponer este tipo de cosas. Yo creo que en ningún caso uno está en contra del tema de la tecnología, todo lo contrario, el tema de que beneficia, qué es lo que viene, que esto lo que, digamos que hay alfabetismo, ah, no analfabetismo también, pero hay mucho alfabetismo tecnológico de manera sí, innato. Eso es algo que deberíamos aprovechar, pero estamos entrampados por otro tipo de cosas que no necesariamente hablan de que en el cuerpo académico o en lo micro no estemos de acuerdo con esto. Tenemos trabas y yo creo que finalmente el objetivo no sería apuntar a tener quizás dos tipos de universidades, como el ejemplo que tú diste, Rodrigo, sí, que una universidad virtual y una universidad presencial, por decirlo así. Yo creo que finalmente el punto va por pelear la modalidad mixta, así como lo estamos probando ahora, que eso se quedara. Es decir, que hay ciertas asignaturas o ciertas materias o ciertos módulos que pudieran incorporarse dentro de una virtualidad que acepte la presencialidad de la misión política y económica de la universidad. Yo creo sí. que por ahí va la mejor mezcla, digamos. Mira, cuando yo me paro y veo que otras universidades públicas ya están en esto, yo quedo preocupado por la Universidad del Paraíso. Entonces, eso digamos que algo que también no debemos de perder esa visión de campo en que hay otras instituciones académicas que comparten muchas de las características de nuestro proceso de gestión, pero que otros sí se han atrevido a dar el paso. Ese es, digamos, lo que yo advierto. Mira, acá lo que estoy compartiendo ahora es doméstica. No sé si alguien conoce doméstica o ha tomado cursos de doméstica.
es genial, es genial. Yo los invito a conocer doméstica.org y ahí tienen una cantidad de cursos que están repartidos en varias áreas de marketing, fotografía, diseño, escritura, un montón de otras cosas. Como yo le había comentado que tengo esta afinidad, esta vocación por lo audiovisual, este fue el primer curso que me tomé, que me matriculé. Después me inscribí a otros más. Y básicamente tiene todo un montaje desde lo visual, ¿cierto? Pero esencialmente es lo mismo que nosotros hemos estado viendo en todas las estructuras. Tiene una parte que es de presentación del curso, entonces aquí él se presenta, ustedes no lo van a escuchar bien, pero por lo menos hay toda una imagen corporativa en desarrollo, explica qué es lo que va a hacer, y más adelante da los ejemplos, como esto es un trabajo de gráfica, está hablando, ¿cierto? Él está con la posibilidad de entregar, incorporar subtítulos en todo este tipo de plataformas, y hay una estructura basada en contenido, ¿cierto? Donde hay diferentes unidades temáticas, que como ven, no tiene ninguna diferencia con lo que nosotros ya tenemos montado en nuestra aula virtual. Pero obviamente acá la riqueza, según yo, está en lo que implica toda esta articulación con elementos gráficos en torno a lo que es la presentación del curso. Si yo, por ejemplo, voy a la unidad 2, se me despliega ahí un video de 15 minutos donde aparece ahí el profesor hablando. Después aparece, bueno, ahí está el título, ¿cierto? El título, tipología de planos y su uso. El ritmo en el cine, entonces accedo yo a otro video que dura 14 minutos. Hay una breve descripción de lo mismo, el concepto del tiempo, montaje, aspectos de cine, ¿cierto? Y después tareas que implica desarrollar un tema, participar en un foro de manera activa, entregar de algún modo lo que implica estas metodologías activas que estamos viendo, donde cada uno de los que opinan tienen que generar no solamente la descripción de los planos en función del tema que están viendo, articulan este mismo concepto con experiencias vivenciales, se le pide que tome fotografías y la inserte, que eso es competencia digital básica en este momento, y que comente una reacción en torno a lo que significó la selección de sus planos. Entonces, esto no tiene ninguna diferencia con lo que puede ser una tarea. En este caso, hay una plataforma en la cual pueden escribir, poner comillas, insertar texto, insertar imagen, video, códigos de inserción de sitios web, archivos y después publicarlo. Entonces, esto es algo que, por ejemplo, nosotros ya lo visibilizamos dentro de lo que son los diferentes cursos. Acá, en este mismo curso, yo paso a la siguiente unidad, hay una etiquetera que me va diciendo cuál es mi nivel de avance, y obviamente a medida que voy avanzando, siguen nuevas instrucciones, las tareas se van complejizando, y en un momento de entrega de recursos adicionales, paso a la siguiente unidad, me puede permitir entregar un libro, algunos comparten libros, algunos comparten otro software, y después me manda una tarea mucho más cabezona, que ya no solamente participar en un foro, tengo que crear un video, crear un guión, y al final estamos viendo que hay una progresión en el sentido de las tareas, y vemos acá cómo se genera una forma, desde mi punto de vista estética, con un cuidado del audio, con un cuidado del video, en el montaje de la clase que estoy viendo, y eso se transforma en un espacio. ¿Dónde yo voy a aprender? En doméstica. ¿Con quién voy a aprender? Con Juanmi Cristóbal, tengo acceso a su biografía, a su currículum. ¿Dónde están mis compañeros? Aquí en la comunidad. Yo puedo ver cuáles son los grupos que se van conformando, en función de lo que es aspectos tan básicos como presentarse, después los temas que va desarrollando en función de la tarea, que en este caso está habilitado en función de foros. Me llegan a mí comentarios, a mi página, a mi correo electrónico, respecto a las intervenciones que se han hecho, y también tenemos la etapa de los proyectos, donde el estudiante creó un proyecto, y todos estos son proyectos creados por los propios estudiantes. Nuevamente estamos viendo metodologías activas, gestión de archivos, gestión de información, responder esto, y al final todo esto se resuelve en una calificación y en una certificación en función de lo que implica por lo menos el alcance de este tipo de plataforma. Y aquí viene un poco a enlazar con lo que es el programa del segundo foro, porque al final uno empieza a encontrar un montón de cursos que tienen estas características. Me meto a ilustración,
me meto a marketing, me meto a fotografía, me meto a diseño. ¿Para qué voy a entrar a la universidad a estudiar diseño? Si todo esto me lo entrega sistematizado, lo puedo ver tantas veces yo quiera, pues, yo el curso lo pago una vez y tengo acceso infinitamente. Entonces empieza a existir toda una estructura paralela a lo que existe en el mundo universitario y que ya es validado por la comunidad. Y nosotros nos estamos quedando afuera, no estamos compitiendo ni siquiera con ellos. Es un poco la reflexión que yo quiero promover dentro del espíritu académico, ¿ya? Entonces, así como está Doméstica, está Open English, está un montón de otros que ya han sido validados por la comunidad porque han demostrado que funciona. Entonces, y esto es algo que nosotros también tenemos que visibilizar y reconocer, y que hay oportunidades para la comunidad, hay oportunidades para el ciudadano. Nosotros estamos ofreciendo oportunidades, este tipo de oportunidades a los ciudadanos. No, porque seguimos siendo elitistas. Elitista por el puntaje, elitista por los recursos, por el financiamiento, por un programa de 5 años, de 6 años, etcétera, etcétera. Y ese también es parte del marco de lo que significa también entender nuestro rol. Entonces, si nosotros queremos generar instancias de este tipo, claro, podemos poner criterios de exigencia mayor, podemos poner criterios de selección distintos, como tiene la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿cierto?, que pone estándares más altos para poder ingresar a su MBA online, y funciona, pues, si esa es la cuestión, funciona. Y a veces nosotros todavía nos entrampamos en por qué, en situaciones en las cuales no permitimos que esto funcione. Pero bueno, acá yo quería solamente compartirles esta experiencia de Doméstica. Yo le voy a mostrar los cursos en los que estoy matriculado. Una pregunta. Sí, un segundito. Mostrarles los cursos en los que he matriculado. Y aquí empezó, en un momento me pasó que me compré varios cursos y la mitad todavía ni siquiera lo he abierto. Pero sé que están disponibles. Y me costaron 5.000 pesos, 7.000 pesos, algunos compré. Y todo va por el lado de Photoshop, Premiere, audiovisual. Entonces después cuando yo muestro mis videos, me dice, Rodrigo, ¿en qué escuela tú estudiaste? No, YouTube y Doméstica. Yo digo eso. ¿No vas a comprar cursos, profe? ¿Cachai, no? No, todavía no, estimado. Pero en rigor, aquí hay una situación en la cual existe. Por ejemplo, y también les comenté de un curso de cine que tomé. El curso de cine lo tomé en una academia de cine que se llama La Toma. Así se llama, La Toma. Ellos tienen su plataforma, su forma de plantear los foros, su entrega de contenido, su enlace para las actividades sincrónicas, las tareas para la casa, la lectura complementaria, en realidad el propio ambiente virtual para el aprendizaje. Ese entorno virtual para el aprendizaje, ese EVA, es algo que es absolutamente abierto para todo quien se decide desarrollar un curso, en este caso con los recursos virtuales que están disponibles. Entonces, eso es algo que debemos estar conscientes primero, absolutamente conscientes que la virtualidad que nos ofrece, los recursos que nos ofrece la institución, son útiles, nos sirven, pero también podrían tener otras aplicaciones que en este momento no nos estamos desarrollando. Y antes de darte la palabra para ir cerrando, aquí por ejemplo tengo una página web que le di de algún modo en cierto momento cierto anclaje. En ese momento cuando no me gustaba a mí el aula virtual, que ahora sí me gusta un poco más, yo me negué a ocupar el aula virtual y diseñé una propia página web. Entonces ahí tenían los muchachos el acceso a los videos, la fotografía. Estos son dibujos que hacemos en las clases, ¿ya? En las clases, en vivo y en directo, desarrollamos, por ejemplo, este tipo de clases, este tipo de actividades. Ahí están los dibujos que ellos pueden acceder, literatura, preguntas, guías de concepto, y ahí pasan. Entonces, en realidad, de algún modo cumple con la parcialidad de lo que implica el entorno virtual del aprendizaje. Falta la incorporación de diálogo, pero en rigor estamos viendo que el concepto es lo que debe ser más transversal. Ahora sí, Juan Carlos, por favor, y después damos al otro que había levantado la mano. Sí, Juan Carlos. Rodrigo, yo quería preguntar, porque tú partiste de la clase mostrando más o menos la secuencia de lo que hemos estado viendo en este curso, Sí. Y hablaste del entorno virtual. Entonces, por lo que yo entiendo, nuestro entorno virtual es el aula virtual, o Correcto. nosotros buscar nuestro entorno virtual por No. fuera. El entorno virtual, nuestro entorno virtual es el entorno institucional que lo encontramos en el aula virtual. ¿Ya? Ese es nuestro entorno virtual. Pero lo que yo mostré con los otros ejemplos es que cuando tú entiendes el concepto de entorno virtual, te puedes transformar en un creador de un entorno virtual.
Claro. donde sabes que hay que subir contenido, que genera instancias de diálogo, retroalimentación, donde la persona entra a aprender en ese entorno, básicamente. Nosotros la institución la tenemos en el aula virtual probablemente tal, pero hay varias formas en las cuales se puede llegar a crear y montar, ¿ya? Sí, entendí, gracias. Bien, pues, y acá, entonces, con esto ya terminamos, colegas. Em, nuevamente, solamente insistir en el concepto de que el entorno virtual efectivamente puede entenderse como solo la virtualidad, pero nosotros tenemos estas formas combinadas, pero lo como sea es donde el estudiante entra para poder vivir su proceso de instrucción. Eso es básicamente lo que hay que visibilizar. Por eso, cuando nosotros entendemos el aula virtual solo como un repositorio, no le estamos sacando provecho, ¿ya? Tenemos que diversificarlo, crear los espacios de diálogo y comunicación, foros, no sé, sacarle todo el rendimiento que se pueda para que el muchacho, cuando quiera estudiar su curso, entre en este aula virtual, que sabemos que es un ambiente donde tenemos que promover el espíritu crítico, donde tenemos que promover las comunidades de indagación, darles herramientas y entrenarlos para ello, para que así entonces se pueda sacar un mejor provecho. Nadie que entre por primera vez al aula virtual va a poder nadar en ella. No, hay que generar instancias de progresión y lo que tiene siempre el signo del profesor. Terminada la corte, parte de nuevo de cero con la siguiente corte. Va a estar 6 meses, un año, y después, año siguiente, de cero nuevamente. Y de nuevo hay que enseñar a los muchachos a aprender a citar, a aprender acá, a aprender a ocupar procesadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y el año siguiente, nuevamente de cero. Entonces, eso es el ciclo y la historia en la cual siempre los que nos dedicamos a la academia nos pasa regularmente. Así que eso, colegas, lo que quería compartir con ustedes. Y obviamente en varios de los aspectos que hemos hablado en esta y las otras sesiones siempre hay temas para debatir, si eso es así. Pero acá lo que estamos tratando de promover es un poco visibilizar estas instancias, estos canales, y cómo podemos de algún modo reconceptualizar nuestra propia aula virtual, que ya lo ocupamos regularmente. Así que eso, estimados profesores. Álvaro. Para comentar que yo, en mi caso, ocupo mucho EDX, que son cursos gratuitos de Harvard, de la Universidad Lovaina, de Penn, incluso solo para compartir, a ver si es que tengo una pantalla Ultra HD, si me perdonan. Acá están los cursos de Derecho de Harvard. Este le estoy siguiendo yo, el de Ciencia Computacional para Abogados. Hay de leyes internacionales, ¿cierto? Como para mostrarle al colega ahí que si Harvard lo hace, creo que no tenemos excusa para no hacerlo. Hay de la NYU, de la Tokyo Tech, que son universidades conocidas. Y la gracia de EDX, bueno, muchos de estos cursos están en inglés, o sea, ese es un tema que yo creo que tenemos que primero hacer que todos los profesores sean bilingües. Eso yo creo que es un gran tema. Pero hay muchos cursos muy buenos acá que yo les he seguido. Yo les recomiendo a quienes, no hay solamente de tecnología, hay de todo. ¿Ya? Y bueno, el modelo de negocio de este es bastante sencillo. Siga el curso, si usted lo aprueba y quiere que lo certifiquemos, pague. Claro. Ese es el modelo de negocio. Sí, los MOOCs tienen esa misma estructura. Justamente. Sí, parecido, sí. Así que eso para que... Bien, pues muchas gracias, Álvaro, por el ejemplo. Bien, profesores, estamos terminando ya, así que tengan unas bonitas fiestas patrias. Recuerden contestar los foros, pero voy a estar enviando estos correos para que puedan tenerlo presente para el desarrollo y poder ahí completar nuestra pauta de calificación. Bien, muchas gracias, profesores. Que estén muy bien. Una consulta. Muchas gracias. Una consulta, la tarea. Sí. La tarea que había que subir decía que había que hacerlo con el PowerPoint de Google. Entonces no se sabía si tenía que poner el link o tenía que poner, porque no, en el fondo no se puede. Tendría que haberlo descargado y haberlo subido. Rodrigo, hay otra clase. El link. Sí. Una cosa, sí. ¿Hay otra clase ahora después? Lo bajamos en PDF y se mandaba. Se puede bajar el PDF y se manda. Ya, ok. Sí. ¿Aló, me escuchan ahí, cierto? Más fácil. Sí. La actividad que estaba programada para hoy, lamentablemente se tiene que suspender.
por cuestiones de logística, así que va a quedar postergada para el 22 de septiembre, ¿ya? Ya, profe. Así que ahí va a estar disponible y por favor, excusanos, fue un problema de logística que no nos permitió ejecutarla, así que, pero sí queda postergada para la próxima sesión. Nos queda una clase más. Próximo miércoles no hay actividades por receso universitario y la subsiguiente nos reencontramos con la última sesión de nuestro módulo. ¿Bien? Bueno, muchas Ahora sí, gracias. un abrazo. Chao, Que estén muy bien. gracias. Chao. Que vaya bien. Chao. Buenas Gracias. fiestas a Muchas todos. gracias. Cariños. Chao, colega.